Muy buenos días, bienvenidos a Política y Poder. En esta ocasión, con la grata participación una vez más del doctor Carlos Fernández Fontenoa, experto en ciencia política, con doctorados de dos universidades de Europa sobre el tema. Así que el día de hoy lo hemos invitado una vez más a participar del programa. Bienvenido, doctor. Muchas gracias por su ¿Qué tiempo. tal, Norman? Un gusto estar de nuevo con ustedes. Perfecto, gracias, doctor. Le agradecemos porque su participación y su presencia aquí nos ayuda a seguir trabajando y difundiendo los temas que son muy importantes en relación a la democracia, a la ciencia política y al poder. En esta oportunidad, pues, usted amablemente ha aceptado darnos un masterclass sobre lo que es el Perú actual con el título Entre la democracia y el autoritarismo. Así que le agradezco por su tiempo y sé que esto llega a mucha gente que tiene interés real en la política y en conocer estos conceptos a profundidad, y es por eso que estamos presentando en este esquema esta presentación. Adelante, le proyecto sus diapositivas. Perfecto. Perfecto. Bueno, antes que nada, agradecerte nuevamente, Norman, por esta invitación y la posibilidad de hablar sobre temas importantes y que nos angustian un poco en el momento actual en el país y que están creando una visión del Perú también a nivel internacional muy preocupante, ¿no? Si puedes poner la diapositiva. El día de hoy vamos a tratar el tema del Perú actual entre la democracia y el autoritarismo. Ya en otras exposiciones que he tenido en este mismo programa, hemos hablado del autoritarismo, hemos hablado de la democracia. Y hoy día vamos a hablar ya de la relación entre estos dos conceptos y lo que está pasando en el Perú en relación a este proceso que algunos llaman de dictadura. La próxima, por favor. Uy, ahí se ha movido un poco el... Bueno, a ver, ponle nuevo. Bueno, no importa, déjalo ahí. En realidad estas dos líneas están al final, están acá, ¿no? Sino que se ha movido. Aquí simplemente para recordar que la historia de nuestra especie humana tiene 160.000 años de existencia, la historia del Homo sapiens o del Homo sapiens sapiens, y de esos 160.000 años que tenemos, en realidad, hasta acá, hasta el día de hoy, casi todos los gobiernos en la historia humana han sido gobiernos despóticos, tiranos, dictaduras, totalitarismos, autoritarismos. Es decir, ha primado los dos conceptos básicos de la democracia. No han existido estos dos conceptos durante casi toda la historia de la humanidad. Estos dos conceptos son la libertad y la igualdad. Han sido sociedades donde ha habido un poder dominante sobre la mayoría de las poblaciones, generalmente, y también son sociedades donde no ha habido igualdad, ¿no? Han sido sociedades totalmente desiguales, donde se concebía que habían seres superiores y seres inferiores, culturas superiores, culturas inferiores, razas inferiores, género superiores e inferiores, el varón superior a la mujer, etcétera, etcétera. Es decir, sociedades donde primaban el concepto de desigualdad y la falta de libertad, como algo natural, digamos. Eso ha ido cambiando, felizmente, pero ha ido cambiando recién hace muy poco tiempo, ¿no? Pasemos a la tercera, por favor, Norman. Sin embargo, estamos en una etapa en la cual ya hace mucho tiempo que existió la democracia antigua, porque podemos hablar de dos tipos de democracia, ¿no? La democracia antigua y la democracia moderna, como vamos a ver más adelante. Si bien el autoritarismo, estos gobiernos autoritarios, dictatoriales, tiránicos, han sido la constante en la historia de nuestra especie humana,
Siempre es bueno preguntarse ¿y por qué han existido este tipo de formas de organización política, autoritarias, dictatoriales? Y una de las explicaciones, digamos, más generales y más aceptadas es que en las sociedades donde hay tantas desigualdades, hay una élite con todos los derechos, con acceso a la información, con el control militar, con el control religioso, estas élites que han dominado a una masa poco informada, etcétera. En estas sociedades tan desiguales es imposible que exista una democracia y siempre han primado gobiernos autoritarios, jerárquicos, como es muy fácil de constatar. Más adelante vamos a ver cuáles son las condiciones para que pueda surgir una democracia y pueda consolidarse una democracia. Porque mientras existan, o si quieren al revés, mientras no existan las condiciones favorables a la democracia, pues la democracia no va a funcionar bien. Vamos a tener una democracia formal, escrita en la Constitución, pero que en la vida real no va a operar de manera exitosa, de manera eficiente, de manera eficaz, como todos deseamos. Entonces, ese es un primer punto, ¿no? Mantente en el esquema, Norman, por favor. Dentro de los autoritarismos, ya en el Perú hemos vivido autoritarismos, digamos, clásicos, como han sido el caudillismo militar, ¿no? El caudillismo militar, las dictaduras militares en nuestro país han sido, digamos, el prototipo, el modelo de gobiernos autoritarios, con algunas excepciones de gobiernos autoritarios también de tipo cívico-militar, como puede haber sido el gobierno de Leguía, por ejemplo, y últimamente el gobierno de Fujimori, donde se da un pacto entre una cúpula, una élite civil o un sector de la élite civil con las Fuerzas Armadas. Aquí en este caso el gran operador y articulador fue Vladimiro Montesinos, como todos recordamos. Entonces, en el Perú, si bien han habido muchísimos gobiernos dictatoriales, diría casi la mitad o más de la mitad de los gobiernos que han habido en el Perú han sido autoritarios, dictatoriales o cívico-militares. Sin embargo, poco a poco han ido desarrollándose condiciones propicias a la democracia. En los últimos tiempos ha surgido un modelo diferente de autoritarismo, que es el llamado autoritarismo competitivo. Un politólogo norteamericano muy conocido por nosotros, Steven Levitsky, profesor de Harvard, es el que acuñó junto con un colega de él y escribieron sobre este tema. Y en el Perú también se ha escrito, politólogos como Martín Tanaka han escrito también sobre el autoritarismo competitivo. ¿Y qué es esto? El autoritarismo competitivo se refieren a gobiernos formalmente democráticos, pero que en la realidad no hay una verdadera competencia electoral. Hay una competencia electoral ficticia. ¿Por qué? Porque los que gobiernan en ese estado no permiten y no crean condiciones de igualdad para la competencia electoral, ¿no? El ejemplo más conocido es el ejemplo de Venezuela. En Venezuela hay elecciones, Maduro creo que se va por la segunda elección, pero todo el mundo ya sabe quién va a ganar, ¿no? Porque mete preso a los adversarios, les abre juicio, los desconoce, elimina sus candidaturas, no les da acceso a los medios de comunicación. Digamos, la figura que plantea Levitsky es la de una cancha de fútbol inclinada hacia un lado, ¿no? Donde el que tiene el poder y es candidato está arriba y los que están compitiendo contra él están abajo en la cancha de fútbol. Entonces, claro, hay un partido de fútbol, claro que hay un partido de fútbol, pero con una cancha totalmente inclinada, totalmente favorable al que detenta el poder, al que controla incluso el sistema electoral. Entonces, claro, ¿hay competencia electoral? Sí, por eso se dice autoritarismo competitivo, pero hay una competencia electoral donde ya sabemos
quién va a ser el ganador. Y en todos los autoritarismos ya se sabe quién es el ganador, ya se sabe quién tiene el poder, y ya se sabe que él va a querer conservarlo a toda costa. Entonces, ese es el modelo que ha ido surgiendo en algunos países. Probablemente Nicaragua también se acerque a ese modelo. Y bueno, es una variante que ha surgido últimamente en América Latina. En términos generales, luego de estos gobiernos autoritarios, despóticos, va surgiendo, luego de la democracia antigua, de la época de los griegos, de los romanos y de las repúblicas o de los estados-repúblicas del siglo XI, XII hasta el XV en Italia del Norte. Esa es la democracia antigua, pero la democracia moderna, que surge con el sufragio universal a mediados del siglo XX, aunque se va a ir poco a poco implementando, pero digamos se consolida después de la Segunda Guerra Mundial. A esa democracia moderna es a la que nos vamos a referir nosotros. Y la democracia moderna, si bien tiene una serie de aspectos coincidentes con la democracia antigua, ha ido variando. ¿Por qué? Porque la democracia es un concepto histórico y como todos los conceptos históricos, su contenido va cambiando a través del tiempo, de acuerdo a los cambios que se dan en las propias realidades. Voy a recordarles un concepto de democracia en la siguiente diapositiva. Este es un concepto de democracia desde la ciencia política, es decir, desde la preocupación por analizar las relaciones de poder en una sociedad y entre los estados. La democracia, si bien tiene como punto de partida la legitimidad popular, ¿no?, surgida a través de un proceso electoral pues, que sea limpio, transparente, la democracia no solo es eso, dice esta definición, ¿no? Que dice que la democracia también y fundamentalmente es una forma de organizar el poder para ampliar la ciudadanía en sus tres dimensiones. La ciudadanía respecto a los derechos políticos, respecto a los derechos civiles o individuales y respecto a los derechos sociales. La democracia sirve para expandir estos derechos y que sean gozados por toda la sociedad. Y también la democracia trata de evitar o limitar la dominación de unos individuos sobre los demás. Es decir, desde esta perspectiva, la democracia busca evitar el autoritarismo, las dictaduras. Ahora, como hemos dicho, en una sociedad hay varios grupos de poder. El poder político es un tipo de poder, pero existe el poder económico, el poder militar, el poder religioso, el poder de los medios de comunicación. Existen varios tipos de poder. El pueblo, los pueblos, que generalmente no son muy ricos, que digamos, de clase media para abajo, gente pobre en general, no tienen poder. No tiene poder económico, no tiene poder militar, no tiene poder religioso. Generalmente el único poder que tiene es el poder político, ¿no? Entonces es muy importante que los pueblos se organicen políticamente para tener una cuota de poder importante en la sociedad y poder defenderse de los otros tipos de poder. Me he olvidado de mencionar en los poderes de las mafias, ¿no?, que en el Perú son muy poderosos. Las mafias del narcotráfico tienen poder, de la tala de árboles, de la minería informal o ilegal, en fin. Hay otros poderes fácticos también, paralelos, que influencian en la vida política de nuestro país. En la próxima diapositiva vamos a tratar de explicar por qué en nuestro país la democracia no se ha consolidado y tiene avances y retrocesos. Actualmente, como ya hemos mencionado en otra exposición, estamos frente a una democracia débil todavía, pero como todo sistema político, como todo régimen político, tiene rasgos también autoritarios, rasgos totalitarios. No hay ningún sistema político, ningún régimen político puramente democrático, puramente autoritario, puramente totalitario. No, no existe. Nada al 100% existe en esta tierra.
todo está dividido en grados, ¿no? Somos más 80% esto, 20% lo otro. Entonces nuestra democracia tiene todavía muchos rasgos autoritarios porque las condiciones para que prospere y se consolide la democracia todavía no se han desarrollado completamente en nuestro país. Y ahora, actualmente, digamos, tenemos un movimiento pendular de regímenes autoritarios a democráticos permanentemente, ¿no? Actualmente se habla que estamos en un proceso de cambio de un régimen democrático a un régimen autoritario. Un régimen autoritario que probablemente puede tener el rasgo del autoritarismo competitivo que hemos mencionado hace un momento. A continuación vamos a pasar, digamos, por lo menos a 8 condiciones, son más, pero vamos a las principales, 8 condiciones que favorecen para que una democracia funcione bien. Porque claro, sobre el papel el Perú es una democracia, tiene muchos rasgos democráticos, por supuesto, pero también autoritarios. Porque nuestra cultura en general y nuestra cultura política en general todavía es media autoritaria. Entonces vamos a tratar de conversar sobre estos temas y ver hasta qué punto en el Perú se cumplen con nuestras condiciones. Cuanto más se cumplan, pues estamos frente a un régimen democrático más fuerte. Cuanto menos se cumplan estas condiciones, pues estamos en un régimen democrático menos fuerte y por lo tanto con más rasgos autoritarios. Y ojo, las democracias pueden avanzar y pueden retroceder, ¿no es cierto? Existen procesos de democratización y procesos de desdemocratización, es decir, de retrocesos. Pasemos a la primera. Normalmente en las sociedades donde se ha desarrollado la democracia moderna, la democracia liberal, representativa, que avanza y también se transforma hacia una democracia participativa cada vez más, generalmente donde se han logrado consolidar más o menos, estabilizar las democracias, son países donde había un desarrollo industrial. Es muy difícil que en países preindustriales, es decir, donde todavía no se ha entrado a un proceso y a una hegemonía del modelo industrial en esas sociedades, en sociedades preindustriales, es muy difícil encontrar democracias que funcionen bien, democracias consolidadas. Son muy pocas las excepciones donde hay países donde ha funcionado la democracia antes del proceso de industrialización. Quizá Estados Unidos, como sabemos que fueron colonos, que todos fueron propietarios de tierras, en un inicio eran más o menos iguales. Entonces ahí, claro, en sociedades de ese tipo, que son excepciones a la regla, podría darse una democracia porque había una cierta igualdad. Todos eran propietarios, todos eran agricultores, ganaderos, tenían sus propiedades, eran propietarios. Pero eso es muy difícil de encontrar en la historia de la humanidad. Es un caso especial el de Estados Unidos. El Perú, como sabemos, no es un país que se ha industrializado, ¿no? Ha habido momentos de mayor industrialización. Desde Prado, por lo menos, se quiere industrializar el país. Belaúnde también está a favor de toda la política de sustitución de importaciones. Velasco también le dio un gran impulso al proceso de industrialización, dio la ley de industrias más favorable a los empresarios que yo recuerde, con los errores que por supuesto se cometieron, pero no hemos logrado ser un país industrial. Un ejemplo de industrialización, por ejemplo, acelerada, es Corea del Sur, que ya nos pasó, por supuesto, que era más pobre que nosotros, y el último ejemplo es China. Entonces, claro, en estos países se da un proceso de industrialización que va creando nuevos grupos, nuevas clases sociales. Se va diversificando la sociedad. Hay un proceso que en sociología se llama el proceso de diversificación social. Van surgiendo diversos grupos sociales. Ya no está concentrado el poder solamente en un grupo social. En segundo lugar, bueno, entonces en conclusión, yo creo que hay un poco desarrollo industrial en nuestro país, hay un proceso de diversificación social muy débil, con nuevos grupos sociales débiles, sin embargo, que se han ido fortaleciendo de manera informal en los últimos tiempos, de manera ilegal, sobre todo los grupos ligados al comercio informal
y a las diversas mafias que hay del narcotráfico, de la tala ilegal o de la minería ilegal o de la trata de blancas, por mencionar 3 o 4 ejemplos. Entonces, mientras no avancemos en un proceso de industrialización con energía limpia, esa es la variante que tenemos que tener, pues no vamos a generar condiciones favorables a la democracia. En segundo lugar, una característica también importante en las sociedades donde la democracia ha florecido es que han surgido una sociedad civil fuerte, una sociedad civil organizada. En el Perú la teníamos, yo creo, antes del surgimiento de Sendero y de Fujimori, pero durante el proceso de militarización del Perú, que fue la época de lucha contra Sendero y el MRTA, digamos, las organizaciones de la sociedad civil se van a debilitar. Las organizaciones campesinas, obreras, de trabajadores, de maestros, en general, todas las organizaciones que se llamaban organizaciones sociales o organizaciones populares van a debilitarse y con ello el proceso de democratización pues se va a resentir también, va a ser un retroceso desde esa perspectiva. Ahora estamos en una etapa de recomposición de la sociedad civil, de fortalecimiento nuevamente de las organizaciones sociales. Eso es fundamental para que se democratice la sociedad. En tercer lugar, nuestras élites políticas. Casi todos los politólogos, científicos sociales sostienen que para que prospere una sociedad democrática, las élites políticas tienen que tener también una mentalidad democrática, una cultura política democrática. Y en el Perú, desgraciadamente, históricamente, no ha sido así. Los sectores conservadores, la llamada oligarquía, no era, digamos, genuinamente democrática. Se acomodaba cuando le convenía democrática, cuando peligraba su poder, pues acudía a un dictador, a un caudillo militar y apoyaba una dictadura. Entonces fluctuaba, no era realmente democrática. Y la izquierda en el Perú, un sector de la izquierda radical, marxista, leninista, maoísta, tampoco era muy democrática, digamos, tenía una concepción de la democracia especial, que es la dictadura del proletariado, ¿no? Frente a una democracia liberal, planteaban una democracia de dictadura del proletariado, que en realidad no es muy democrática, que digamos, es la dictadura de un partido único, que es un tema también interesante para discutir. Pero, digamos, ni los sectores conservadores, ni la izquierda, ni la derecha, ni la izquierda tenían, digamos, una visión democrática, ¿no? Consolidada, no eran leales a ese modelo, lo usaban a su conveniencia. Y el centro en el país no existía casi, el centro político hasta el día de hoy es bastante débil. Entonces no hemos tenido élites políticas de ningún signo ideológico comprometidas con el desarrollo de la democracia en el Perú. Eso recién está surgiendo en los últimos tiempos y eso explica la debilidad también de los partidos políticos democráticos, ¿no? Recién se está empezando ese proceso y eso explica también la debilidad de las instituciones políticas democráticas en nuestro país. En cuarto lugar, es fundamental, dicen los analistas sobre la democracia, que para que una democracia se desarrolle, tiene que existir un cierto pluralismo social. ¿Qué entendemos por pluralismo social? Entendemos la existencia de diversos grupos sociales que tienen acceso a la riqueza. Es decir, que hay una cierta distribución de la riqueza entre diversos grupos sociales, que la riqueza no está concentrada solamente en un grupo social o en dos, como en el Perú. ¿No? En el Perú, los hacendados de la costa y de la sierra durante mucho tiempo concentraron ellos solamente el poder económico, como la mayoría de los países del mundo, por supuesto, pero acá también. Entonces, mientras eso exista, no va a funcionar una democracia, no va a existir una verdadera democracia. Entonces, para que funcione una verdadera democracia, se consolide una verdadera democracia, pues tiene que haber una cierta distribución de la riqueza. Siempre van a haber grupos, por supuesto, que tienen más dinero que otros, pero que no sean los únicos, que haya otros grupos que también tengan acceso a la riqueza y que
contrabalance, que balanceen un poco el poder del grupo tradicional que concentró el poder económico de nuestro país. En relación a las sociedades multiculturales, este ya es un tema más complicado. Algunos analistas políticos sostienen que si bien las sociedades pluriculturales o multiculturales tienen una riqueza muy importante, que bien concebida, bien apreciada, bien valorada, puede ser un motor para el desarrollo. Sin embargo, otros analistas sostienen que si bien es cierto eso, también es cierto que en sociedades donde hay culturas diferentes, con maneras de pensar, de ver el mundo diferente, es más complicado el desarrollo de la democracia. No es que es imposible, sino es más complicado en relación a sociedades homogéneas, donde todos tienen más o menos la misma cultura. Entonces, las sociedades heterogéneas son un poco más complicadas para llevar adelante un proceso de democratización, ¿no? Eso no impide de que se pueda lograr, pero claro, es un poco más complicado, un poco más difícil de lograr, pero hay que hacerlo y respetando siempre las visiones de las otras culturas que tienen todo el derecho a mantener su propia visión y sus propias tradiciones. En quinto lugar, aquí hay casi un consenso, ¿no?, de que es muy difícil que funcione bien una democracia cuando en una sociedad hay desigualdades extremas, donde hay un pequeño grupo que tiene mucho dinero y una mayoría de gente que no lo tiene, incluso con sectores en extrema pobreza como todavía existen en el Perú. Entonces, mientras eso exista, difícilmente una democracia va a funcionar bien, porque la gente pobre, como sabemos nosotros, trabaja todo el día, no tiene horarios, trabaja 10, 12, 14, 16 horas al día, llega a su casa pues muerto, extenuado, entonces no tiene tiempo para informarse, y si ve televisión pues es para distraerse. Entonces estamos frente a una población desinformada en términos políticos. Por eso, esta es una posible explicación que digamos, de la equivocación en elegir pues a malas autoridades, a malos gobernantes, ¿no? Estamos mal informados. Y por otro lado, cuando hay mucha pobreza y extrema pobreza, los votos también se venden. Se venden porque hay gente desesperada que a veces no tiene ni para comer, entonces por algún dinero, por comida, pues se venden. Venden su voto, ¿no? O agradecen también con su voto, como se quiera ver. Entonces, en ese tipo de democracias, en ese tipo de países donde hay tantas desigualdades sociales, es difícil que funcione bien una democracia, porque no se van a elegir a los gobernantes por sus méritos, sino van a interferir una serie de asuntos, como es la desinformación, el voto desinformado y también la venta de votos, cuando no la extorsión a veces también. Bueno, en sexto lugar, aquí también hay un consenso, yo creo generalizado, es difícil que funcione bien en un país la democracia cuando no hay un sistema educativo de calidad y difundido y que llegue a nivel nacional. Si la población no está mínimamente, no tiene un acceso a la educación y a la instrucción, a la información en general, al conocimiento, difícilmente va a poder, digamos, diferenciar las diversas opciones políticas, poder decidir acertadamente por una de ellas. Para poder elegir bien hay que conocer las diversas opciones. No basta que hayan diversas opciones, sino hay que conocerlas, distinguirlas unas de otras, tener tiempo para investigar a cada candidato. Eso no existe. No existe por las diversas razones que hemos mencionado. Entonces eso es fundamental. Por eso la educación es el motor del desarrollo nacional y también de la democracia. En séptimo lugar, ligado a los anteriores, si no hay un sistema de difusión también y tiempo para escucharlos o verlos, pues la gente no va a estar informada. Y una sociedad desinformada, una población desinformada va a elegir mal a sus
a sus candidatos, va a elegir mal a sus gobernantes. Y el ejemplo lo tenemos frente a nuestros ojos. Los pésimos gobernantes que hemos elegido, que tienen 5% de aprobación por la misma sociedad que los eligió, por sus mismos electores. Los eligen y después dicen, ¿sabes qué? Eres un desastre. Entonces la pregunta obvia es, ¿y por qué los elegiste? Recién te das cuenta que son malos gobernantes, que son corruptos, que no están preparados. ¿Por qué? Porque no estaban informados. Y no están informados porque no tienen el tiempo a veces de informarse, y el poco tiempo que tienen pues lo quieren dedicar a la distracción, porque no se vuelven locos también. Eso es totalmente comprensible y sano, además. Y también porque, digamos, el sistema educativo está tan malo de que hay gente que incluso lee y no comprende bien lo que lee. Y estamos frente a más de la mitad de los estudiantes escolares que leen y no comprenden bien lo que leen. Por eso hablamos de una educación de calidad, que empieza por educar bien a los maestros que van a educar a los jóvenes. Y maestros que tienen que estar bien pagados, por supuesto, como la Policía Nacional. Un país no va a desarrollar si no tiene una buena Policía Nacional y un buen sistema educativo. Y en último lugar, para que funcione una democracia, y aquí hay un sociólogo muy importante, un sociólogo político norteamericano, Charles Tilly, que señala siempre este tema. Él dice que para que exista y funcione una democracia en un país, el Estado tiene que ser el único poder del territorio estatal, que tenga el uso exclusivo de la fuerza. Tiene que haber un poder por encima de los otros. Y ese poder tiene que ser el poder del Estado, del gobierno del Estado. En países donde los estados son débiles, porque los partidos son débiles, en los estados donde los estados son débiles, porque los partidos son débiles, existen otros grupos de poder que impiden que el único poder sea el poder estatal. Por ejemplo, el poder de los militares, ¿no? Frente a un gobierno, el Estado, en toda la historia de nuestra república hemos visto que surge un poder militar que lo saca del gobierno, un golpe militar, y se ponen ellos. Es decir, hay otro grupo de poder. Aparte de los partidos políticos, hay otros grupos de poder. ¿Por qué? Porque los partidos políticos son muy débiles. Y los partidos políticos son los que integran el gobierno del Estado, ya sea en el Congreso o en el Poder Ejecutivo. Entonces, un país con partidos políticos débiles generan un Estado débil, un gobierno débil, y por lo tanto, la posibilidad que otros poderes gobiernen en ciertos territorios del país. Estamos hablando, por ejemplo, no solamente del poder militar. En algunos países existe el poder religioso, como en Irán, ¿no? El poder religioso se impuso sobre el poder político, económico, etc. Existe el poder de las mafias, de la mafia del narcotráfico, de la mafia de la minería ilegal. Son poderes. Existe el poder económico, cuando grandes empresas nacionales y extranjeras, digamos, son capaces de influenciar en los gobiernos y obligarlos a tomar ciertas medidas políticas. Los dominan muchas veces. Entonces, para que la democracia pueda funcionar bien, tiene que haber un Estado fuerte, un Estado que se imponga al resto de poderes, que el poder político se imponga al resto de poderes. Los otros poderes, claro que van a existir siempre, pero tiene que predominar el poder político, porque si no, no hay un control territorial. Si no, cada grupo de poder en el territorio que opera, como el narcotráfico, pues en la CG Selva, o los taladores en la selva, ellos van a imponer su ley, como sucede muchas veces, y no la ley del Estado. Cuando el Estado no tiene un control territorial,
sino lo tienen otros grupos de poder, difícilmente la democracia va a prosperar. Porque como vemos en Colombia, sobre todo en México últimamente, las mafias tienen que autorizar que tú seas candidato o no a la alcaldía. Y si no pides permiso, te matan. Entonces la democracia, como ustedes comprenderán, no puede funcionar así. Bueno, he querido demostrar algunas características básicas, digamos, de las condiciones para que pueda funcionar una democracia bien en un país, y creo que todos podemos sacar ya nuestras propias conclusiones. Muchas gracias. Estimado doctor, muchísimas gracias. Creo que la radiografía que ha hecho, pues, y la plantilla básicamente con los requisitos que son necesarios para que diga un Estado funcione y se llame democrático, creo que nos deja claro que el camino del Perú es largo todavía y que hay varios procesos encaminados que tienen que cumplirse si queremos realmente salir del subdesarrollo, y creo que resalta pues el tema de la industrialización del país. ¿No? Tenemos mucha producción que tranquilamente puede industrializarse y generar mano de obra más calificada, productos con valor agregado y evidentemente mejores sueldos, gente mejor pagada, gente que pueda estudiar adecuadamente y que pueda tener tiempo para dedicarse también a la cosa pública, ¿no? Porque el abandono y el olvido que genera la pobreza generalizada de la cosa pública llega pues a alimentar un sistema que cada vez se aleja más de la foto de un Estado democrático, que es lo que todos aspiramos, ¿no? Así es, Norman. Bueno, le agradezco por su interesantísima presentación. Yo, como siempre, agradecido por su participación y seguiremos hablando de estos temas, estimado doctor. Hay tantos temas más que tenemos que hablar y esperemos pues que con este trabajo contribuyamos en algo en la formación política, sobre todo, y la formación de la cultura política dentro de nuestro país. Muchas gracias. Muy buen día. Gracias a ti, Norman. Hasta luego. Hasta luego.